Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de una de las escritoras más importantes de la literatura española del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán. Su nombre puede sonar conocido, pero lo que realmente la hace fascinante es cómo logró abrirse camino en una sociedad que apenas reconocía el talento de las mujeres. Emilia no solo escribió novelas, sino que también fue una ensayista, periodista y crítica literaria, y defendió con valentía los derechos de las mujeres y la educación femenina. Sus obras nos muestran con detalle la sociedad de su tiempo, sus conflictos, sus costumbres y sobre todo la lucha interna de las personas frente a las normas sociales. Durante este podcast vamos a recorrer su vida, desde sus primeros años hasta su consagración como escritora. Exploraremos su estilo literario y finalmente nos centraremos en una de sus obras más importantes para entender por qué todavía hoy su literatura sigue siendo relevante. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de Emilia Pardo Bazán, una mujer que no solo escribió sobre la sociedad, sino que también intentó cambiarla con cada palabra. Antes de todo, vamos a empezar a contar un poco sobre su biografía. Continuando con nuestro podcast, vamos a conocer más de cerca la vida de Emilia Pardo Bazán, una mujer cuya trayectoria vital fue tan rica y compleja como su producción literaria. Ella nació el 16 de noviembre de 1851, en La Coruña, Galicia, dentro de una familia aristocrática y acomodada. Su padre, José Pardo Bazán y Mosquera, político liberal, le transmitió una profunda pasión por la lectura y el estudio, mientras que de su madre, Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, heredó un carácter abierto e independiente. Desde muy joven, Emilia tuvo acceso a una educación excepcionalmente cuidada, algo que era muy poco común para las mujeres de su época. Gracias a la extensa biblioteca familiar y al apoyo de su padre, comenzó a interesarse por la escritura desde los 9 años y a los 15 años escribió su primer cuento, titulado Un matrimonio del siglo XIX. Además, aprendió varios idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, catalán, algo que no era nada normal en mujeres de su época, lo que le permitió leer y conocer la literatura europea directamente en su idioma original. Esta formación privilegiada fue clave para su desarrollo intelectual y artístico, aunque sus ideas feministas y literarias, consideradas radicales en su tiempo, le valieron oposición y críticas. A los 16 años, Emilia se casó con José Quiroga, un joven estudiante de leyes de familia hidalga. Tuvieron 3 hijos, Jaime, Blanca y Carmen, y realizaron varios viajes por Europa y España. Sin embargo, la relación matrimonial se tensó debido a la intensa actividad intelectual y literaria de Emilia. En 1883, tras un intento de su marido de que abandonara la literatura, se separaron y Emilia se trasladó a Madrid para dedicarse por completo a su vocación literaria. Los viajes por Europa fueron fundamentales en su desarrollo intelectual. Estancias en Francia y contacto con autores como Víctor Hugo, así como con corrientes filosóficas como el krausismo alemán, ampliaron su visión del mundo. Su amistad con Francisco Giner de los Ríos y la participación de la Institución Libre de la Enseñanza consolidaron su interés en la educación y la reforma social. Emilia Pardo Bazán no solo destacó como escritora, sino que también fue una pionera del feminismo. Se definió como una feminista radical y defendió el derecho de las mujeres a la educación, a ejercer cualquier profesión y a alcanzar su propia dignidad. En 1882 criticó abiertamente la educación femenina española, que veía limitada a la obediencia y a la pasividad, y reclamó igualdad de oportunidades para las mujeres. Su activismo se manifestó en iniciativas como la fundación de la revista Nuevo Teatro Crítico y la colección Biblioteca de la Mujer, donde promovía ideas progresistas y publicaba obras como La esclavitud femenina de John Stuart Mill.
A pesar de enfrentarse a un rechazo persistente de los círculos intelectuales masculinos y de ser rechazada en varias ocasiones por la Real Academia Española, Emilia logró importantes hitos, como por ejemplo, en 1905 fue la primera mujer admitida como socia del Ateneo de Madrid y en 1916 se convirtió en la primera mujer en ocupar una cátedra de literaturas neolatinas en la Universidad Central de Madrid. En resumen, la vida de Emilia Pardo Bazán es la historia de una mujer que a través de la educación, los viajes, la literatura y el activismo desafió las convicciones de su tiempo y abrió el camino para que muchas otras mujeres pudieran desarrollarse intelectual y profesionalmente. Su legado sigue siendo inspirador y relevante, no solo por su obra literaria, sino también por su valentía y visión de igualdad. Para entender bien la obra de Emilia Pardo Bazán, hay que situarla en el contexto en el que se escribió, y este contexto fue el de realismo y el naturalismo. A finales del siglo XIX, el realismo buscaba reflejar la realidad con fidelidad, sin idealizaciones. Las novelas describían detalladamente los ambientes, los personajes y los problemas sociales, con un lenguaje más cercano al habla de la gente. De este movimiento nació el naturalismo, influido por el escritor francés Émile Zola. Los naturalistas aplicaban ideas científicas a la literatura y pensaban que el comportamiento humano estaba determinado por la herencia y el entorno. Mostraban los aspectos más duros de la vida, como era la pobreza, la enfermedad, la violencia, con un tono pesimista y de denuncia social. En España, esta corriente fue polémica. Muchos autores adoptaron su estilo de observación, pero rechazaron su visión materialista por motivos religiosos. Y fue precisamente Emilia Pardo Bazán quien intentó adaptarlo a la mentalidad española. En su ensayo La cuestión palpitante, en 1883, explicó las ideas de Zola, pero también las matizó. Defendía la objetividad y la observación, sí, pero sin negar el libre albedrío ni la moral. Para ella, el naturalismo era una evolución del realismo, una forma de profundizar en la realidad social y psicológica, pero sin perder la fe en la libertad humana. Y esa combinación es la que caracteriza sus grandes novelas, como La Tribuna, Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza. Y por último, para cerrar este recorrido por la vida y la obra de Emilia Pardo Bazán, vamos a adentrarnos en uno de sus cuentos más conocidos, El Mechón Blanco, incluido en la colección Cuentos de Marineda, publicada en 1892. Marineda es una ciudad ficticia que representa a Coruña, su lugar natal, y donde la autora ambientó muchas de sus historias. A través de este escenario, Pardo Bazán retrata con precisión la sociedad gallega del siglo XIX, con sus clases sociales, sus costumbres y su hipocresía moral. En este cuento conocemos a la capitana Generala, que es una mujer hermosa, reservada y profundamente religiosa, que vive rodeada de rumores. La gente de Marineda se pregunta por el origen de su misterioso mechón blanco, una mancha de canas en el cabello que nadie sabe explicar. La historia se cuenta a través del chismorreo de la alta sociedad. Un forastero, sobrino de una marquesa, termina revelando que el mechón apareció después de que la generala recibiera un anónimo acusándola de adulterio. Poco después, su hija murió, y ese trauma dejó una marca física en su cuerpo, como si la culpa se hubiera hecho visible. Pardo Bazán utiliza esta trama para hablar de temas muy profundos, como son la hipocresía social, la represión femenina y el peso del pasado, en una sociedad que valoraba más las apariencias que la verdad. La protagonista vive atrapada entre la devoción religiosa y el juicio constante de los demás. El mechón blanco se convierte en un símbolo, una cicatriz visible que revela una herida invisible, una marca de dolor, culpa y exclusión. Además, el cuento critica cómo el cuerpo femenino era vigilado y juzgado. El sufrimiento de la generala se convierte en un espectáculo para los demás, en un objeto de rumor y sospecha. Nadie se interesa realmente por su dolor. Lo que importa es mantener las apariencias y castigar a quien se desvía del ideal de perfección que la sociedad impone a las mujeres.
Desde el punto de vista narrativo, Pardo Bazán combina el realismo por su detallada observación de la vida social con elementos del naturalismo, como la relación entre las emociones, el cuerpo y el entorno. También introduce un tono simbólico y psicológico, que hace que el cuento tenga una profundidad muy moderna. El narrador no da todas las respuestas, mantiene el misterio, deja que el lector interprete y eso crea una atmósfera de intriga y melancolía. A nivel literario, el mechón blanco es el gran símbolo del relato. Representa la memoria, la culpa y la verdad que no puede esconderse. Y el uso de la ironía, por ejemplo, al describir a la generala como modelo de virtud, muestra la crítica de la autora hacia el doble moral de su tiempo. Podríamos decir que este cuento, además de su belleza literaria, encierra un mensaje muy potente. La denuncia de una sociedad que transforma el sufrimiento en motivo de espectáculo y que juzga con dureza sobre todo a las mujeres. Y aunque fue escrito hace más de un siglo, su lectura sigue siendo actual. Habla de temas universales, como la presión social, el miedo al qué dirán, la culpa y la necesidad de ser comprendido. En definitiva, El mechón blanco es mucho más que una historia sobre una mujer misteriosa. Es una reflexión sobre cómo la sociedad marca, juzga y condena y sobre todo cómo a veces las heridas más profundas son las que más se pueden ver. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado conocer un poco más a Emilia Pardo Bazán, una mujer adelantada a su tiempo, valiente y defensora de la igualdad. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!